Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, de la carrera de Trabajo Social, séptimo semestre. Grupo conformado por los estudiantes Brian Barco, Karen Erazo, Erika Maldonado, Omar Orellana y Aida Pacheco. Reflexionar el papel de la ciencia en la humanidad y la sociedad, en base a la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico, organizada por UNESCO en el año 99 en Budapest. Reflexionaremos los límites de la ciencia que debe tener, que no puede transcribir ningún derecho internacional. La pregunta es, ¿hasta dónde debe llegar la ciencia en la manipulación genética en humanos, animales y vegetales? A continuación, la compañera Erika. El hablar de la manipulación genética es un tema muy importante. Y si bien se puede obtener muchísimas ventajas con esto en nuestra biodiversidad, también esta noche me gustaría hablar sobre las consecuencias que pueden ser graves o irrevertibles dentro de nuestra sociedad. ¿Cuáles serían estas consecuencias? Entre los riesgos a que esto se refiere o la manipulación genética trae, se destacan mutaciones aleatorias que ocurrieron en el genoma modificado, consecuencias dañinas a las generaciones futuras y cuáles serían consecuencias dentro de nuestra biodiversidad. Con esta manipulación genética con los seres vivos se pueden crear nuevas especies, que si bien es algo llamativo dentro de nuestra sociedad, no siempre es bueno. Un ejemplo de esto serían los microorganismos, que se podrían construir o constituir nuevos patógenos. Y con esto también se podría llevar nuevas enfermedades. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia en la manipulación genética de seres humanos, animales y vegetales? La aplicación de la biotecnología representa riesgos que pueden tener efectos en la salud de seres humanos y de los animales, con consecuencias en el medio ambiente. La ética debería ser prioridad y las principales ventajas de los organismos genéticamente modificados es que mejoran el rendimiento, producción y resistencia a las plagas. Y cuando se introducen un organismo genéticamente modificado para resistir una determinada plaga, se reduce el uso de plaguicidas y en toda la cadena de efectos indeseables de estos productos. La ingeniería genética vegetal es un método muy específico para proporcionar a las plantas nuevas propiedades genéticas. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia de la manipulación genética? Hoy en día, los avances de la ingeniería genética permiten pensar en obtener plantas que puedan utilizar el nitrógeno de la atmósfera, plantas que no necesitarían abono. Entre las modificaciones genéticas realizadas en el grano de arroz se encuentra como, por ejemplo, el arroz dorado, que presenta contenido alto de beta-caroteno, el arroz fortificado con un gen de la ferritina para aumentar la concentración de hierro. ¿Qué se debe implementar para mejorar las relaciones entre la ciencia y sociedad? Según lo investigado y según los conocimientos adquiridos gracias a esa investigación, podemos decir que la ciencia debe ser libre siempre para desarrollar un papel no instrumental dentro de la sociedad. Por otro lado, la sociedad capitalista actual acepta que el papel de la ciencia es servir a la práctica social. Es aquí en donde se da una relación, la misma que muchas veces se encuentra rota o distanciada. ¿Qué se debe implementar para mejorar las relaciones entre la ciencia y la sociedad? Deben impulsar políticas y estrategias que promueven la cultura científica, creando hábitos, comportamientos y actitudes hacia la ciencia y tecnología a lo largo de la vida. Es decir, de la educación formal, medios de comunicación, formación de centros culturales, científicos, parques naturales y fomentar organizaciones científicas desde niños, para que ellos ya inicien la cultura científica, crear actividades que para esto vaya evolucionando. Es muy importante crear nuevo conocimiento, mejorar la educación y aumentar nuestra calidad de vida.
Es importante buscar el desarrollo de nuevos productos, servicios, herramientas y otras entidades que sean capaces de satisfacer las necesidades humanas. La ciencia debe responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. ¿Qué obstáculos han impedido la participación de las minorías y pueblos indígenas? Si bien es cierto, los métodos que se han usado para llegar hasta pueblos indígenas o lugares más remotos no siempre han sido efectivos y no siempre han sido acertados. Pero por otro lado, me gustaría mucho mencionar que también los pueblos indígenas dificultan que la ciencia llegue a ellos. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque muchas veces el pueblo indígena o la comunidad indígena le ha crecido o está acostumbrado o se rige por sus propias leyes, por sus propias costumbres. Y si bien es cierto, aceptan ciertas cosas de la ciencia, por otro lado, ellos mismos han creado su propio conocimiento, un conocimiento en múltiples áreas, desde la medicina, la agricultura, hasta la matemática o la astronomía. Esto sin necesidad de recurrir a la ciencia, lo hacen por sí solos. Entonces, esto, para mi parecer y según lo investigado, es la mayor amenaza que tiene la ciencia, o lo que más dificulta que la ciencia, la información y todo el conocimiento que esto conlleva llegue hasta los pueblos indígenas. En América Latina y el Caribe, la discriminación y el racismo son partes constitutivas de los problemas de la región, lo que ha traído secuelas de pobreza, exclusión y desigualdad a la vida de millones de personas, principalmente entre los indígenas y los afrodescendientes. La magnitud de los problemas de esos pueblos impone desafíos, no solo al mercado, sino también al avance democrático y a la reforma del Estado, lo cual supone un compromiso activo de los gobiernos de la región. Es ahí la necesidad de superar los marcos analíticos, discursivos y de entrar de lleno al problema del debate y la propuesta. Los países industrializados deberían cooperar con los países desarrollados mediante proyectos científicos y tecnológicos para que ayuden a resolver los problemas como la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a los servicios de salud o la discriminación. Son algunos de los problemas que afectan a los 830.418 indígenas que viven aquí en el país. Es muy importante que conozca su derecho para evitar la discriminación al solicitar un trabajo, asistir a las universidades. Es importante que entienda sus derechos como individuos. En este debate acerca de la declaración de la UNESCO y el Consejo Internacional de la Ciencia, se ha tocado 3 puntos principales. Uno de ellos, la ciencia en la manipulación genética en seres humanos, animales y vegetales. La utilización de la genética en plantas, como es el arroz, que pueden utilizar el nitrógeno y ya no necesitarían abonos, mejorando así la producción en las cosechas. Por otro lado, la aplicación biotécnica tiene efectos negativos en los seres humanos, animales y el medio ambiente, transfiriendo las toxinas de una especie a otra. El segundo tema, que es cómo mejorar la relación entre la ciencia y la sociedad, en la búsqueda de nuevos productos que satisfagan las necesidades en una economía sostenible y circular. Acercar desde temprana edad a los niños a involucrarse en la ciencia. Para esto, el Estado debe contar con centros culturales y científicos. Que se siga investigando acerca de nuevas medicinas, así también como recursos naturales y de energía sustentable. Tercer punto, tenemos la participación de las minorías y los pueblos indígenas en la ciencia. Que los países desarrollados deberían implementar proyectos encaminados a la ciencia
dirigidos a las minorías para que se incluyan, así como los indígenas que estadísticamente no participan. Que el Estado se comprometa de forma activa para eliminar esas brechas de desigualdad. Que se combine los saberes ancestrales con la ciencia, los mismos que han sido aplicados durante años con resultados positivos. Que los pueblos indígenas estén abiertos a aceptar la ciencia como un complemento para la solución de sus problemas. Gracias, compañeros, por sus participaciones con diferentes posturas sobre la ciencia.